Hola chicas, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema que justamente es el que vamos a utilizar nosotros en la elaboración y en el diseño de nuestra colección, que lleva como título ¿Qué es una colección de moda? Ya ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en algunas diapositivas anteriores. Y en este caso vamos a ver concretamente pues cómo vamos a poder trabajar en un escenario donde tenemos que pensar en la creación de nuestra colección, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir qué cosa es una colección. En realidad una colección no es otra cosa que un grupo de objetos, no tienen que ser exactamente prendas, pero en general es un grupo de objetos que tienen ciertas características similares y que son apreciados por su valor, por el interés que despiertan a su dueño, etcétera. Para nosotros en particular, pues nos interesa una colección textil, pero me gustaría que antes vean cómo hay ciertas colecciones según su tipo, según el autor, es decir, según la persona que lo hace, según la época en la que se desarrolla, según el fin también para que se hace, ¿no? Entonces vean que tenemos, según su tipo, tenemos colecciones que pueden ser pictóricas, escultóricas, por ejemplo, bibliográficas, textiles o de otra índole. Pueden ser de un mismo autor o de varios. ¿Qué significa? Que en una colección ustedes pueden ser las únicas que la elaboran o puede ser que haya un colectivo, un grupo de personas que contribuyen a hacer esa colección. También puede ser que formen parte de una época o no, es decir, puede ser que formen parte de un momento específico o que esa colección esté compuesta de diferentes elementos que fueron parte de diferentes épocas. Pudiera ser el caso también que una persona posea esa colección como parte de su riqueza, como parte de sus bienes, o también puede ser que sea como un valor histórico, cultural o social. Entonces, pueden ser esos elementos. También pudiera ser el caso que todo eso, toda esa colección, tiene un fin comercial. Es decir, la intención es venderla. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver que tenemos una colección. En el caso particular de nosotras las diseñadoras, vamos a construir una colección textil de un solo autor, porque en este caso cada quien va a hacer una colección, va a corresponder a una época que en este caso pues es esta que nosotros estamos viviendo, y nuestro fin va a ser meramente comercial. No vamos a hacer una colección con la intención de exponerla en un museo, no por el momento, a lo mejor en otra situación pudiera ser, pero en este caso va a ser una colección cuyo fin tiene que ser algo comercial, ¿ok? Y ven, aquí por ejemplo tenemos el caso de que puede ser una colección pictórica, puede ser una colección pictórica que corresponde a un mismo autor. No sé si conozcan a este autor, es un pintor muy famoso que se conoce, Van Gogh, La oreja de Van Gogh, que por ahí anda el grupo. Es un pintor que pertenece a un momento específico que se conoce como impresionismo. No tuvo mucha suerte y bueno, tiene por ahí una historia trágica. Después tenemos otra colección, ven esta colección que es de una serie de esculturas que pertenecen a cierta cultura clásica, que se nos ocurre a lo mejor simplemente de verla, que pudieran ser griegos o romanos, pero que en realidad por las circunstancias en las que está podemos ver que pertenecen a un cierto momento y que además nos hablan de una etapa de la historia del hombre y que el valor está justamente en que las personas puedan admirarlas, por eso ahora están en un museo. Entonces, en este caso tenemos una colección de esculturas que su fin es tenerlas o exponerlas en un museo. Puede ser este caso, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, que no propiamente los tenemos como objetos, pero estamos hablando de un grupo de edificios que pertenecieron a la colonia, que tienen características, ciertas características como no ser mayores a 3 pisos, como contar con cierta arquitectura como arcos, etcétera. Entonces, podríamos decir que si pudiéramos como verlos todos juntos, pues sería una colección de edificios arquitectónicos del siglo XVI.
En este caso tenemos una colección textil. Vean ustedes cómo los patrones de impresión se repiten y si una persona tuviera muchas telas referentes a estas como gusto por tenerlas, pues sería una colección textil. Pero pudiera ser el caso, imagínense el caso que lo que se está coleccionando son prendas, a lo mejor digamos de identidad mexicana que tienen mucho valor. Es decir, tener un huipil de algún lado original, tener, por ejemplo, algún tipo de quexquemel de otra región, etcétera. O sea, hacer una colección de prendas con valor mexicano. Eso sería también una colección textil. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que una colección pues es un grupo de prendas que va a tener coordinación en cuanto a color, forma y textura. Eso va a ser un elemento súper importante y que regularmente van a partir de un tema. Ese tema regularmente tiene que ver con el concepto que ustedes eligen para arrancar esa idea de colección. El tema puede ser el que sea. Ahorita les puse estos ejemplos, un edificio, esculturas, un pintor. El tema puede ser el que sea y lo pueden aterrizar en la idea que ustedes quieran. Puede ser un personaje de alguna película, puede ser una fotografía, puede ser una mascota, lo que ustedes quieran. Lo importante es que una vez que ya lo tienen, debemos de conceptualizarlo. Otro dato que les quiero comentar es que las colecciones regularmente son entre 30 y 40 hasta 45 pasadas o 45 salidas, es decir, 45 diseños. En este caso nosotros vamos a hacer un promedio de 7 u 8 prendas, entonces apenas alcanza a ser una mini colección. Cuando una colección es más larga como estas que les menciono, ustedes tienen chance de pues a lo mejor tener más opciones en el cambio de color, en el cambio de forma, porque tienen 45 diseños. Pero en este caso que nosotros escasamente vamos a tener 7 u 8, pues ustedes van a tener que hacer todo lo que se pueda para que las prendas parezcan de ese mismo grupo de prendas que ustedes quieren, es decir, de esa colección. Entonces no pueden meter tantos colores, no se pueden inspirar en una caricatura, por ejemplo, y en cada personaje de la caricatura. A lo mejor pueden tomar un personaje y ese personaje llevarlo a la colección. Pero pensar que me voy a inspirar en un programa donde hay 10 personajes y yo voy a tomar 8, pues eso no es una colección porque cada prenda será diferente. Lo importante es que de ese personaje que ustedes quieren se vea representado en toda su colección. Regularmente las colecciones están destinadas a una temporada, es decir, son primavera, verano u otoño, invierno, o incluso pueden ser atemporales, es decir, no responden a ninguna, se pueden utilizar indistintamente. Las temporadas tienen que ver con las sensaciones de calor o frío que nosotros sentimos. Aquí en el centro de la ciudad no es tan marcado, pero en los lugares que están más alejados de la ciudad, los climas pueden ser extremos, mucho calor o por ejemplo puede ser mucho frío, ¿ok? Y también algo importante es que nuestro tema de partida puede ser algo real o algo conceptual, no importa lo que sea, lo importante es que para ustedes sea de interés particular porque ustedes finalmente son las que van a defender esa posición o esa postura. Y bueno, la colección debe de ser pues parte de la propuesta de los diseñadores justamente y toda esta idea, todo este proceso de construir la colección finalmente pues se representa, se escribe, se refleja en un documento al que le vamos a llamar portafolio. Entonces nuestro portafolio de diseño va a ser un documento gráfico principalmente en el que vamos a meter ahí todo nuestro proceso creativo, todo nuestro proceso de producción y finalmente todo nuestro proceso comercial. Entonces vamos a abarcar estas tres grandes áreas en esta, digamos, en este brief, en este concentrado de ideas que se tiene. Y miren, por ejemplo, aquí en este caso, una forma de empezar a representar o de empezar a acumular o a juntar todas las ideas que nosotros tenemos es construir un tablero de ideas que regularmente se le conoce como mood board. Pero en realidad el mood board no es otra cosa que un tablero de ideas, es decir, en este tablero ustedes van a poner todos los elementos que tengan que ver con aquello que le va a dar forma a la idea que ustedes quieren construir. En este caso tenemos
vemos aquí un mood board de un diseñador pues famoso que es Elisaf. Y si ustedes se dan cuenta por todos los elementos que va a utilizar, podemos darnos cuenta que seguramente será una colección de alta costura, de vestidos de noche, y en el que vamos a ver aplicaciones como perlas, algún tipo de bordado, y estamos viendo que su gama de colores seguramente irá como entre los rosas pastel, azul pastel, a lo mejor beige. Esa es como nuestra gama de colores que tenemos acá. Entonces, esa idea que tiene el diseñador, al final ustedes si solamente ven la imagen, pues seguramente refleja algún tipo de emoción, algún concepto en general en el que él esté partiendo para reflejar como esa idea que tiene. En realidad no sabemos cuál es su idea. Lo importante es que ustedes vean cómo a partir de una idea se empieza a crear un tablero de ideas o un mood board. Aquí tenemos otro en el que ustedes pueden ver cómo hay otros elementos. Ya es diferente al que vimos anteriormente. Aquí estamos viendo que al diseñador le gusta el color púrpura, que le gustan los estampados, algunas decoraciones en las telas, las vemos aquí muy presentes. Y también estamos viendo que por el estilo, a diferencia del que acabamos de ver en este caso, es una colección más bien de vestidos entre casuales, cóctel a la mejor, pero no llegan a ser como tal vestidos de noche, no son vestidos largos, no son vestidos de fiesta o de eventos especiales, son más bien entre casuales y de cóctel formal. Tenemos esta otra colección en la que ustedes ahora pueden ver que destacan las figuras geométricas. Seguramente aquí el diseñador estará pensando en cómo aterrizar esa geometría dentro de sus diseños. Si ven, a lo mejor aquí no está tan definida la gama de colores, pero sí nos podemos dar cuenta que por un lado están los entre grises y negros y por el otro lado están de muchos colores. No sabemos en realidad cuál sea su idea, pero un tablero de ideas no tiene que ser definitivo, es decir, cuando se empieza a construir, ustedes van a ir generando todas sus ideas hasta que al final decidan qué elementos de ese tablero de ideas les van a permitir construir su colección. Y bueno, una vez que ustedes ya tienen todos sus elementos, vamos a pensar en esta otra nueva imagen, donde vamos a empezar a observar que todos los elementos que yo elija pues se deben coordinar. Fíjense cómo en este caso la inspiración son las construcciones gigantes de puentes, de edificios. Y en ese espectáculo que pareciera como medio árido, medio seco, que pues algunas regiones o ciudades en México pues se pueden observar perfectamente, y vean cómo el diseñador para reflejar eso empieza a hacerse de telas que son similares a lo que nosotros estamos viendo ahí, ya sea porque estén marcados, ya sea por la propia textura de la tela o ya sea incluso por el tejido y el color de la tela. Entonces debemos de pensar que cuando nosotros ya tenemos definido nuestro tema, debemos de buscar los elementos necesarios para representar lo que nosotros queremos. Ahora, el tema de inspiración puede ser cualquiera. Ustedes aquí en la siguiente diapositiva están viendo cómo nos podemos inspirar, por ejemplo, en una flor cualquiera, en la forma de trabajar la talavera, que es característica de Puebla. Vean cómo a partir de una idea podemos hacer a lo mejor unos zapatos, a lo mejor un diseño, un saco, un pantalón, a lo mejor incluso una dirección de arte donde estamos viendo ahí un body paint, por ejemplo, o incluso algunos azulejos que tenemos del lado izquierdo que están ahí en primer lugar. Entonces, el tema de partida puede ser el que sea. El caso de la flor, donde tenemos una flor que pues simplemente es una flor volteada o vista hacia abajo y vemos un diseño que parte de esta idea. O en el caso de este espacio que es más bien como entre gris y verde, que es un espacio que tiene mucho que ver con una temporada que más bien es otoño-invierno, y estamos ya viendo una colección
una propuesta que es urgentemente parte de esta idea, ¿no? Entonces, las posibilidades de inspiración, chicas, son inmensas. Guerras, desastres naturales, pintores, arquitectura, naturaleza, cuentos, objetos, animales, culturas de cualquier índole, periodos históricos, el que sea, los ritmos musicales, la influencia, los conceptos, etcétera. Lo importante es que ustedes sepan cómo aterrizar esa idea en su colección. Y miren, quiero que veamos este ejemplo. Estamos viendo aquí a un pintor que es un pintor que muy famoso de mediados del siglo pasado, que se caracterizó porque tenía tanta habilidad en pintar las cosas reales desde muy joven, que poco a poco fue modificando esa forma de pintar hasta llegar a estas líneas y cuadros entre negros y de colores, y además colores de alguna manera ni siquiera con una paleta de colores suavizada, sino colores contrastantes. Su tipo de pintura fue tan famosa que ha sido tomada por muchos diseñadores para aterrizarla en diferentes campos. Entonces, él es Mondrian. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas ideas. Vean cómo en la primera parte, partiendo de su idea, vemos que se construyen algunos edificios, totalmente estilo Mondrian. Del lado derecho, por ejemplo, tenemos una vaquita de estas que son como de yeso y que se pintan, pero con ese estilo. Obsérvenlo, es totalmente una parte, un punto de partida de sus diseños. Tenemos el mapa, que es exactamente lo mismo, que ustedes están partiendo de una idea que podemos ver reflejada. El propio Mondrian se pinta de esta manera y vean cómo, bueno, no sé si él se pintó o sea de otra persona, creo que ahí veo otro dato, pero vean cómo es Mondrian y le pintan en sus lentes estos cuadros que él siempre reflejaba. Y vean cómo del lado de su lado derecho estamos viendo ahí, o bueno, de su lado izquierdo, no sé cómo lo vean, pero estamos viendo ahí una oficina que ha sido totalmente equipada y que este tipo de diseño estuvo muy de moda en la década de los 80. Este tema de inspiración de este señor estuvo muy de moda en todos los sentidos. Y aquí tenemos una oficina totalmente equipada al estilo Mondrian. Y luego tenemos otra serie de elementos, como vean, como tenemos aquí bolsas, por ejemplo, llaveros, maletas de viaje, zapatillas, playeras, tenis, hasta unos choninos por ahí están, un cinturón, todo partiendo de este tema de inspiración que es la forma de pintar de su última etapa de vida de este pintor Mondrian. Entonces, el tema que ustedes elijan, vean cómo lo pueden aterrizar en cualquiera de estos elementos. Y aquí tenemos esta colección que es de un diseñador francés, Yves Saint Laurent, que él continuó con la casa Dior después de que Dior murió. Y bueno, en esta propuesta podemos ver cómo parte totalmente de la idea de estos cuadros de Mondrian, ¿no? De hecho, hasta la señora Simpson, véanla, también ha sido vestida con esta moda de Yves. Tenemos otro pintor que es Van Gogh, para que vean todo lo contrario. El otro pintor era muy abstracto, era más bien de líneas negras, de colores totalmente contrastantes. Y tenemos el otro caso de Van Gogh, que ya lo habíamos visto hace un ratito. Van Gogh es un pintor que pertenece al impresionismo, con una trágica historia porque nunca pudo obtener recursos de sus pinturas. Y cuando él murió, las pinturas empezaron a adquirir un valor descomunal. En realidad, prácticamente, pues él murió de hambre. Y bueno, aquí tenemos sus pinturas, algunas de las más famosas, su recámara, los girasoles, la noche estrellada. Y vean cómo ahora este pintor impresionista también es punto de partida como tema. Aquí tenemos la noche estrellada, vean la forma como él combina los colores y todo eso. Y que les decía, es el punto de partida para también inspirar a diferentes diseñadores. Ya sea como este pantalón que tenemos aquí que está inspirado en la noche estrellada, o ya sea como esa cabellera que tenemos ahí, que vean como aquel diseñador de styling está pues haciendo todo un trabajo artístico para reflejar la noche estrellada en el propio cabello. O en el caso del corte de cabello, que también tenemos del lado
derecho, también podemos ver ahí cómo es que a través de los cortes y de los colores se está reflejando la noche estrellada. ¿Y qué tal el maquillaje? Observen ahí ese maquillaje donde podemos ver pues todo el cuadro repetido en un solo ojo. O en este caso que tenemos los girasoles y vean cómo el diseño como tal pues está reflejando esa gama de colores amarillos colorido, bastante colorido y que finalmente pues estampa en un lienzo que va a reflejar esta idea y que se complementa con otros elementos como son ese sombrero, donde en el primer plano pues podemos ver ese enorme girasol. O en este caso, que es la noche estrellada, y observen cómo también vemos esa idea de la noche estrellada en un diseño, que bueno, en este caso es un vestido, más bien parece un vestido pues casual a lo mejor, pero podemos ver todos estos elementos e indiscutiblemente el diseñador se inspiró en esta obra de Van Gogh. O tenemos otras pinturas que son también de este pintor y observen cómo esta repetición está presente. Aquí tenemos otra. A gran diferencia de Mondrian, que eran puras líneas rectas, negras y de colores, observen en este caso que tenemos estampados, que tenemos mezclas de colores y que se pueden ver perfectamente aquí representados. O por ejemplo vamos a pensar que ahora alguien se inspira en una cultura. En este caso vamos a pensar que fueran los griegos, los dioses griegos. En Grecia, una de las características que tuvo esta cultura es que, pues, en toda la zona del Mediterráneo donde se desarrolla, la gran cantidad de piedra que existe en esa zona y por la cuestión de las sales y todo lo que existe ahí son blancas. Entonces todas las estatuillas que ellos tienen, sus propias construcciones de piedra, pues son de este tipo de mármol, de piedra. Entonces la vamos a ver siempre como en color más o menos marfil, más o menos como beige muy clarito. Ese es el color que va a predominar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas diosas que tenemos en esta parte son tomadas de una vasija, pero vean como aquí podemos observar claramente la característica de sus vestuarios. Tenemos muchas túnicas, muchas telas que entrecruzan, que solamente van de adorno, que se atoran a lo mejor con algún pequeño nudo, pero en general las telas caen. Entonces vemos muchos drapeados y volvemos a hacer la repetición del color beige, más o menos a lo mejor con unos elementos en dorado, que ellos utilizan mucho este tono. Y vean esta colección que tenemos de vestidos inspirados en esta cultura clásica griega. Entonces vean ahí estas diosas maravillosas en las que podemos ver reflejados los elementos de esta cultura y que nos trasladan desde que nosotros vemos el diseño a aquellos momentos históricos de ese grupo de personas. Los drapeados, los dorados, las alas, la propia forma como las chicas están peinadas, las grandes capas que parecieran escultura, o sea, el propio vestido parece una escultura en sí mismo, ¿no? Entonces aquí podemos ver estos elementos que en su conjunto pues van a ver, miren, forman esta colección inspirada entonces en estos dioses o diosas griegas, ¿no? Y finalmente tenemos otro ejemplo que son las culturas egipcias. Igual, otros elementos de otra cultura que aunque pertenecieron más o menos a la misma época, pero en términos de creencias, de idiosincrasia, de convivencia, pues eran otras. Entonces aquí vemos otros elementos reflejados. Y también vean cómo a partir de esta idea hay quien se inspira para reflejar esta idea. Aquí tenemos una colección realizada por una chica de la escuela donde, bueno, tenemos también como este exceso de tela para reflejar estas túnicas y esta situación. Y vean, por ejemplo, una colección súper diseñada de un diseñador que se conoce, que su nombre es Alexander McQueen. Y vean incluso la forma como va a representar esta idea en el maquillaje, en el styling final de los diseños que aquí los tenemos. Observen cómo pues estamos viendo a Egipto de diferentes formas y ahí están aterrizados en los diseños. Entonces, como conclusión, chicas, pues el tema de inspiración de una colección puede ser de cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que ustedes tengan en mente puede ser su tema de inspiración. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas pasarelas que ustedes pueden ver donde pues el tema es
el que quieran. Lo importante es que una vez que lo tienen, se pueda trabajar como esos elementos que ustedes investigaron para poder entender, digamos, cómo se forma esta colección. Entonces, resumiendo en esta parte, les diré que el tema de colección es el elemento que, partiendo de una idea, va a unir todas las prendas que ustedes tienen, que van a desarrollar, que de inicio las tienen en sus bocetos, y que una vez que tienen esos bocetos ustedes pueden hacerlas pues ya con calma, porque ya pasan a otro proceso. Ahorita estamos en el proceso creativo, de creación, entonces tenemos que ver cuál es la idea que nosotros vamos a tener, y una vez que tenemos la idea bien clara, qué elementos de esa idea vamos a utilizar para repetirlos en nuestra colección. Y una vez que nosotros los tenemos ya presentes, ya muy marcados, ya muy claros, entonces entramos al otro proceso que es el de producirlas, pero ahí ya no tenemos que pensar en qué le vamos a hacer, porque eso ya lo pensamos y lo planeamos antes. Ahora lo que vamos a hacer es pensar cómo hacerlas, es decir, cuántas puntadas, cómo se dobla, cómo vamos a ir planchando para que vaya quedando bien la costura. En fin, otras cosas que tienen que ver con el proceso de producción que ustedes van a ver en su materia de patronaje. Y también otros elementos al final, ya que acabaron la colección, cómo la vamos a comercializar. Entonces, en los otros elementos que nos van a servir como para venderla. ¿Sale, chicas? Pues entonces les voy a compartir esta presentación para que ustedes la observen. Y bueno, en la siguiente parte vamos a ver cuáles son los elementos que debemos de considerar una vez que ya tenemos el tema de inspiración.